Hola, mi nombre es Martin Milton y soy director del BIPM, o sea, el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Hoy les voy a hablar sobre las mediciones comparables para un mundo digital. Para comenzar, quisiera comenzar reflexionando acerca de lo que ha sido uno de los sucesos más excitantes e innovadores de los últimos años, que fue el acuerdo en el año 2018 de adoptar una nueva base de constantes fundamentales para la definición de 4 unidades de medida dimensionales. Esta decisión del año 2018 fue la más reciente de una serie de decisiones destinadas a perfeccionar y expandir el Sistema Internacional de Unidades desde su creación en el año 1960. Estamos en un punto en que la metrología se ha tornado en una esfera dinámica y ágil que cambia en función de los nuevos requisitos y aprovecha las nuevas tecnologías. En cada uno de estos pasos vemos al SI en su relación con los nuevos principios de la física y la química que han impuesto la necesidad de nuevas mediciones. A la vez que el SI se ha tornado en un conjunto dinámico de unidades, el mundo también ha ido cambiando. En ese mismo periodo hemos trabajado para diseñar los requisitos del programa de mediciones de un laboratorio de radiaciones ionizantes. Comenzamos a trabajar con un departamento de tiempo para la diseminación del tiempo universal coordinado y más recientemente creamos la base de datos de comparaciones clave, KCDB, un departamento de química y las bases para abordar la creación de capacidades. Entonces quiero referirme a lo que podría ser el próximo gran cambio en la metrología, que podría ser también un gran cambio para el BIPM y para la forma en que organizamos y prestamos nuestros servicios. La CIPM ha estado considerando los principales cambios que ha experimentado la metrología como resultado del impacto de las últimas tecnologías en varios aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido lanzó una iniciativa para promover y trabajar para lograr un marco digital del SI, creando un grupo de trabajo con 3 objetivos. Primero, facilitar para la industria la comunicación digital basada en el SI. Segundo, apoyar la ciencia digital y los paradigmas de la ciencia abierta. Y tercero, alistar los servicios metrológicos para el impacto inminente de la inteligencia artificial. Como parte del trabajo dirigido a especificar la oportunidad para este marco digital del SI, organizamos una conferencia virtual en febrero de este año con más de 600 participantes, donde por primera vez la comunidad metrológica conoció de los planes del CIPM, que recibió retroalimentación de los institutos nacionales de metrología y las organizaciones metrológicas sobre sus planes para implementar dicho marco. Creo que todo esto se puede resumir en la existencia de 2 retos para la comunidad metrológica. El primero es cómo garantizar que las actividades del sistema de medición global son aptas para este mundo nuevo digital. En pocas palabras, cómo lograr que nuestros productos y servicios aprovechen al máximo la tecnología digital. El segundo reto se basa en la pregunta: ¿cómo podemos, los que vivimos en el mundo de la metrología, llevar los beneficios de esta ciencia a los actores y las partes interesadas que trabajan con la tecnología digital? Este es el aspecto más orientado hacia lo externo de esos retos que enfrentamos. Con ese fin, el CIPM ha emprendido una serie de acciones. Por ejemplo, redactó la llamada Gran Visión para el marco digital del SI, que está disponible en nuestra página web. Preparó una declaración conjunta con otras organizaciones internacionales, tales como CODATA, la OIML, IMECO, etc., y emitió un proyecto de resolución para los estados parte de la Convención del Metro,
cuando se reúnan en la 27ª Conferencia General de Pesas y Medidas en el año 2022. Ahora les voy a hablar sobre cómo el trabajo de los laboratorios del BIPM y sus bases de datos apoyan el desarrollo de los Institutos Nacionales de Metrología digitales y cómo podemos apoyar el avance hacia el uso de certificados de calibración digitales. Nuestra base de datos más importante es la de comparaciones clave, la conocida como KCDB, con un inmenso volumen de información proveniente de 262 institutos de todo el mundo, incluidos 102 institutos nacionales de metrología, 4 organizaciones internacionales y más de 156 institutos designados. Contiene datos sobre más de 1.700 comparaciones y más de 25.000 capacidades de medición y calibración, las conocidas como CMC. Actualmente y desde hace muchos años, la KCDB ha estado disponible en Internet como una página web a la que se puede acceder a través de motores de búsqueda, tales como Google, para buscar y obtener información. También hemos dado pasos para perfeccionar el acceso de las máquinas a la KCDB mediante la incorporación de una interfaz de programación de aplicaciones que permite el intercambio directo entre una computadora y otra para extraer información de dicha base de datos en respuesta a búsquedas específicas programadas, iniciadas desde una computadora, que reciben las respuestas en el formato y el idioma de su preferencia. Este trabajo está dando sus primeros pasos ahora, luego de una fase de pruebas, y puedo decir que la interfaz está disponible en nuestro sitio web. Al final de mi presentación les diré cómo obtenerla. Otra área en la que hemos trabajado con la información es la de mediciones de tiempo, con datos recibidos de los laboratorios que contribuyen al cálculo del sistema del tiempo universal coordinado. Estamos hablando de una enorme cantidad de datos que se requieren para desarrollar y calcular el TUC, aportados por unos 450 relojes atómicos de 80 laboratorios con información sobre la transferencia de tiempo entre los sistemas satelitales de navegación global. Se trata de alrededor de 1.5 terabytes de datos al año. Mediante este proceso hacemos cálculos semanal y mensualmente con vistas a su publicación en la circular T del BIPM, con lo cual se completa la diseminación del TUC para todos los procesos de esos 80 laboratorios. Circular T lo publica mensualmente, mientras que el TUC rápido se publica semanalmente. Este proceso también maneja una enorme cantidad de información de alrededor de 700 gigabytes al año. En este momento y ya durante varios años, estos datos están disponibles en nuestra página web, en lo que llamamos la base de datos de tiempo del BIPM, que se puede consultar con facilidad en ese sitio. Ahora estamos dando pasos para un programa de desarrollo relacionado con los datos de tiempo, que se encuentra ahora en la etapa de pruebas beta y facilitará nuevas oportunidades para que esos laboratorios participen en el cálculo del tiempo universal coordinado. Por ejemplo, este programa puede ofrecer información directa para el cálculo del TUC en cualquiera de los laboratorios. O sea, el laboratorio participante puede utilizarlo para mostrar en tiempo real los valores del TUC en sus páginas web. Pueden utilizar el programa en interfaz para recibir la información más reciente y quizás para llevar una escala de tiempo. Ahora los operadores del sistema satelital de navegación global
están muy interesados en la posibilidad de aprovechar la información sobre los cálculos del TUC para comparar y evaluar el desempeño de sus propios valores de estabilidad de tiempo. Todos estos son ejemplos del uso de datos en formato digital que están públicamente disponibles en la actualidad en nuestra página web y pueden tener un mayor impacto en los laboratorios que participan en este ejercicio del tiempo universal coordinado. Ya lanzamos el programa en interfaz con la base de datos de comparaciones clave, con una guía para el usuario, con información muy abarcadora disponible en nuestra página web. Está en fase de pruebas beta en el departamento de tiempo, pero ya hemos recibido retroalimentación muy positiva y les puedo mostrar como ejemplo algunos comentarios, uno de los cuales dice: la interfaz de programación de aplicaciones API es muy intuitiva y fácil de utilizar. Pensamos incluirla muy pronto en nuestro procesamiento automático en tiempo real. Realmente es muy bueno poder trabajar directamente con los institutos de metrología para aprovechar las ventajas de estos nuevos productos y así aumentar el impacto de sus servicios. En cuanto a la comunidad de servicios de asesoría, hemos trabajado de conjunto con el CCL, el Comité Consultivo para Longitud, que ha tratado de crear un programa en interfaz para facilitar un encadenamiento directo con los datos sobre longitudes de onda y frecuencias para la realización primaria o secundaria del metro. Recientemente hicimos una encuesta entre los miembros del CCL y el 76% de ellos dijeron que utilizarían este servicio de tiempo en cuanto lo tuviéramos disponible. Ahora estamos trabajando con un grupo de trabajo conjunto del CCL y el CCTF para crear un programa en interfaz con las bases de datos para ayudar a los institutos nacionales de metrología a aumentar el impacto de sus mediciones de longitud y de sus servicios de diseminación de las unidades. Veamos ahora algo sobre nuestras publicaciones de referencia. Por supuesto, la más conocida de ellas es nuestro folleto SI, ahora en su 9ª edición, que contiene toda la información sobre las decisiones de la Conferencia General, las decisiones del CIPM, tengo entendido, sobre las definiciones de las unidades básicas y derivadas, los prefijos y mucha información sobre sus aplicaciones. Nos propusimos trabajar en la actualización del folleto SI y ponerlo en el formato que se va a utilizar en una era en la que se espera que las máquinas lean las publicaciones de la misma forma que lo hacemos los humanos. Para hacerlo, tratamos de incorporar dos cosas nuevas en el documento. La primera es los identificadores persistentes, o sea, mecanismos para titular y localizar documentos por sí solos, pero también para titular y localizar datos específicos dentro de un documento. Por ejemplo, un identificador que constituiría una referencia única para las definiciones de las unidades básicas o de las unidades derivadas, u otros datos clave que contenga el folleto. Lo otro que estamos tratando de hacer para lograr que el folleto esté en conformidad con los requisitos que implica la lectura mediante una máquina es incorporar metadatos precedidos de ontologías de lectura para obtener información que le indique a las computadoras cómo interpretar los datos del sistema. En colaboración con una organización asociada, hemos producido nuestro primer archivo XML correspondiente al folleto SI. Este archivo puede ser procesado por un software llamado middleware o agente intermedio para producir un PDF. Estamos haciendo comprobaciones para ver que pueda replicar perfectamente el actual folleto SI en formato PDF. El siguiente paso será incorporar a ese archivo XML nueva información, incluidos los identificadores persistentes y los metadatos que resulten importantes y necesarios. Veamos algo ahora sobre el segundo de los dos objetivos identificados en el taller, que tiene que ver con la forma en que las organizaciones de metrología pueden apoyar la economía digital
y qué podemos hacer realmente para avanzar a lo que conocemos como datos FAIR. Permítame explicar ante todo qué son los datos FAIR. El término FAIR proviene de una declaración de los líderes del G20 en su reunión cumbre de 2016 en Hangzhou. Aquí vemos un fragmento de la declaración final de esa cumbre en la que los líderes dijeron: apoyamos los esfuerzos apropiados para promover la ciencia abierta y facilitar el acceso apropiado a resultados de investigación con financiamiento público sobre principios localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Estos son los principios FAIR, por la primera letra en inglés de esos adjetivos. ¿Qué hay detrás de estos principios FAIR? Bueno, por supuesto que se trabajó mucho antes de que los líderes del G20 acordaran estos principios como una base importante para ofrecer acceso libre y transparente a la información científica. Este principio significa que deberíamos permitir que la definición de normas y el desarrollo de herramientas y servicios les permitan a los investigadores encontrar, acceder, reutilizar y combinar datos, y no solo datos, sino también normas, documentos e incluso software. Y los principios FAIR establecen que para lograrlo, los datos deben cumplir con estos 4 elementos, o sea, ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Estos principios se aplican de una forma muy amplia, no solo a los datos, sino también a documentos. Estas son algunas referencias que datan del año 2016 y reflejan algunos de los argumentos justificativos que sustentan la adopción de los principios FAIR. Hablemos un poco más de esta sigla, FAIR. El primero de los principios es que los datos deberían ser localizables, lo cual requiere que estén descritos de una manera tal, con suficientes metadatos y suficiente nivel de registro o indización en los repositorios o centros de recursos, que los posibles usuarios puedan acceder a ellos. El segundo es que los datos deberían ser accesibles, o sea, ser objetos de datos accesibles, lo cual requiere que utilicen un protocolo bien definido y universalmente aplicable. El principio de accesibilidad no implica que los datos sean más abiertos que lo necesario, pues el principio de acceso abierto o libre a los datos que mantienen los gobiernos busca que los datos permanezcan invariables, o sea que la información debe ser todo lo abierta posible, pero sujeta a requisitos que protejan su confidencialidad. La I significa interoperabilidad. Esto requiere que se logre la comprensión con un lenguaje formal, accesible, compartido y de amplia aplicación en los metadatos y protocolos relacionados con ellos. Y finalmente, para obtener plena información de los datos, deberían ser reutilizables, lo cual reafirma la necesidad de que los metadatos y la documentación garanticen que los datos se puedan utilizar de nuevo en una aplicación diferente. El gráfico de la derecha indica de manera sencilla, según el tamaño de cada letra, F, A y R, la opinión de un experto sobre la dificultad relativa para lograr el cumplimiento de los principios. Como vemos, la I y la R son principios mucho más difíciles que la F y la A. Con frecuencia decimos que las máquinas deberían poder leer datos, lo cual corresponde a la F y la A, y también que las máquinas deberían poder actuar sobre los datos, lo cual se refiere a la I y la R. Creo que por lo general se acepta que si bien podemos ver las vías para lograr que los datos se puedan leer, o sea, la F y la A, lograr que los datos sean realmente interoperables es un reto enorme que requiere de muchos pasos para lograrlo de la manera que se ha explicado. El CIPM ha recopilado la información del taller y de los debates con las partes interesadas y ha propuesto lo que llamamos el marco digital del SI. Este concepto existe a 3 niveles.
El nivel básico es la denominada representación básica del SI, o sea, los protocolos y metadatos asociados requieren definir el propio SI para aplicaciones digitales. Después se refirió a la importancia del nivel de los servicios o de los nuevos servicios que se ofrecen como resultado de la disponibilidad de la representación básica del SI. Y por supuesto los servicios implican una nueva aplicación, que es donde comenzamos a ver la posibilidad de tener un mayor impacto gracias a la transformación digital de los bienes y servicios. Antes de concluir, debería decir que cuando pensamos en la transformación digital, además de la capacidad de las máquinas para leer y actuar sobre los datos, deberíamos considerar algunas de las cosas novedosas que podemos hacer por Internet. Solo quiero mencionar brevemente que hemos hecho muchas cosas recientemente para aumentar el impacto de la labor del BIPM. Por ejemplo, mediante el lanzamiento de un programa específico de aprendizaje en línea a través de nuestra página web que utiliza un software personalizado para este tipo de aprendizaje y ha permitido aumentar la transferencia de conocimientos sobre nuestras actividades. Hemos aprovechado la realización de varios webinarios, sobre todo durante el periodo de confinamiento, a los que se pudo acceder a través del canal YouTube del BIPM. Tengan a bien consultarlos si no lo han hecho ya, pues ofrecen mucha información de los comités consultivos y de los diversos cursos que hemos impartido con expertos de la comunidad metrológica que han venido a hablar sobre diferentes tópicos. Y por supuesto en los últimos años hemos actualizado la página web del BIPM, así como la de la base de datos de comparaciones clave. Entonces, ¿cómo el BIPM puede trabajar para ayudar a los Institutos Nacionales de Metrología Digitales? Bueno, he hablado sobre cómo apoyamos las prácticas de datos abiertos a través de FAIR, que es un proyecto de gran importancia para nosotros, implementando formatos digitales para la metrología y ofreciendo datos e información de referencia accesibles por máquina, que mencioné cuando hablé de nuestra interfaz de programación. El CIPM incluyó en nuestras estrategias la idea de que el BIPM debería convertirse en una estación nodal confiable para datos metrológicos. Aquí en la parte inferior les muestro el folleto SI ya desarrollado en formato digital. La base de datos de comparaciones clave que ya las máquinas pueden leer, la base de datos del Comité Conjunto para la Trazabilidad de las Mediciones de Laboratorio que también se podrá leer por máquina el próximo año, y finalmente el Registro Internacional de Resultados de Metrología, que consideramos muy importante para nosotros poder lograr convertirnos en la estación nodal confiable que mencioné para compartir datos metrológicos a medida que nos adentramos en el nuevo mundo digital. Les dije que les daría información sobre cómo acceder a nuestras interfaces de programación. De hecho, si visitan nuestra página web y buscan el término API, encontrarán dos referencias, una a la KCDB, que contiene una guía muy abarcadora para el usuario, y la otra a la base de datos del Departamento de Tiempo. En este punto les digo, muchas gracias por la oportunidad de hablar para ustedes en este día.